Bien, amigos, y continuamos y le damos la bienvenida al compañero Virgilio Bravo, él es director general del FICE. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Es muy grato recibirle y queríamos, como dijimos en la introducción, primero solicitarle una evaluación, digamos, de lo que ha sido el 2022 en el trabajo que ustedes desarrollan, en saneamiento y de las otras áreas en las que trabajan. Y si tuviese algún dato acumulado, lo que ha sido, ¿verdad?, la gestión del FICE durante el GRUM, pues también sería bueno, prudente, si es que lo tiene, mencionarlo un poco. O algunos aspectos que usted considere bien, ¿verdad?, mencionarlo e informarlo a nuestro pueblo. Pues bienvenido de nuevo, Virgilio. Muchísimas gracias, don Alberto, y muchas gracias por también ponernos en contacto con la población nicaragüense a través de este programa. Nosotros tenemos un mandato constitucional de nuestro presidente, comandante Daniel, y la compañera Rosario Murillo, de el acceso universal al agua, al saneamiento, con dignidad y a la higiene. Son tres componentes que estamos llevando a cabo y que todos los años estamos haciendo entrega de sistemas de agua potable y saneamiento en las comunidades rurales. El ámbito de acción nuestro son las comunidades rurales. Y cuando hablamos de comunidades rurales, nosotros estamos hablando también de las municipalidades, a propósito de lo que pasó hace un par de días, donde ya 153 municipios se instalaron, los gobiernos municipales y las diferentes comisiones, a propósito también de lo que se celebró el día de ayer con el tema de la gratuidad, es decir, hay un ejercicio en el Magisterio Nacional de que ha cambiado y donde el énfasis es de que se transformó la concepción que se tenía de la educación, que antes, como decías vos al inicio, pues estaba privatizada, y entonces también estamos celebrando la gratuidad. Y eso tiene mucha relación también con el tema del agua potable, porque en algún momento se quiso privatizar. Claro. Y nosotros, está tácitamente clara pues en la legislación nacional, en el artículo número 4 de la ley, de las leyes que están relacionadas a la conformación de los comités de agua potable y saneamiento, donde se dice de que el agua es gratuita. Lo que a veces tiene algunos costos indirectos que están relacionados a la energía, al sistema de tratamiento, a un sistema de administración para que opere durante más de 20, 25 años el sistema. Entonces, sí se cargan, digamos, unos costos que le llamamos indirectos, pero específicamente por el agua nosotros no cobramos. No es lo mismo lo que pasa en Chile, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en otros países, en México incluso, donde prácticamente ahí el agua sí tiene un valor para las comunidades. Y entonces el acceso, ya la política pública de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional plantea tácitamente pues de que nosotros tenemos que llevar el acceso sin ninguna distinción, ni de colores políticos, ni por cuestiones de religiones, ni por cuestiones económicas. Es decir, en una comunidad rural hay gente que tiene posibilidades económicas, productores, pero también está la mayoría de la población campesina de que tiene ese derecho universal. Es decir, ahí el concepto de derechos universales tiene que ver pues que no hay ningún tipo de distinción. Entonces eso es importante verlo porque de ahí arrancamos. Por ejemplo, cuando el acceso es limitado a una serie de requisitos para las comunidades rurales, por ejemplo, antes el requisito de que tenía que ser rentable, la inversión, se hacía un análisis del costo-beneficio, y si en ese resultado se decía de que era muy costoso llevarle el agua a la gente, entonces sencillamente no se le llevaba. Entonces por eso es que teníamos nosotros cifras en el 2007 del 27% de cobertura de agua potable rural, y hoy la tenemos al 57%, es decir, se ha duplicado y un poco más, y las perspectivas que tenemos al finalizar este periodo al 2026, nosotros vamos a llevarla al 67%, y cuando finalice el 2030 nosotros vamos a estar en un 76%. Son cifras que ya están más o menos proyectadas y que son reales. Pues nosotros no vamos tampoco a venir a decir de que vamos a tener una cobertura al 100% como lo plantearon
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando los 198 países firmaron en el 2000, después eran del 2000 al 2015, que eran los Objetivos del Desarrollo del Milenio, entonces había una gran carga hacia los países pobres y habían unas exigencias de que teníamos que cerrar la brecha, pero ahora con los ODS que plantean las Naciones Unidas, donde Nicaragua es suscriptora de esos acuerdos del 2015 al 2030, entonces ya se habla, ya son 17 objetivos y hay uno específico donde se dice de que los gobiernos, como el caso de Nicaragua, no lo podemos hacer solo sin el apoyo de la cooperación internacional, de los organismos multilaterales, de los organismos bilaterales. Eso ha estado sucediendo hasta que en cierto momento eso se paró un poco, pues por situaciones que también ya manejamos, lo que sucedió en el 2018, y entonces ha habido una posición en algunos casos bastante complicada, podríamos decirlo, en relación a llevarle, como teníamos el panorama, pues para poder lograr esos objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030, porque ha habido una posición de dignidad, de decoro de parte de nuestro gobierno, donde tampoco no es que se va digamos, a condicionar este tipo de apoyo, ¿no? Y lo hemos hecho, como dice el comandante Daniel, lo dijo la última vez, lo hemos hecho con menos recursos, hemos hecho más cosas y lo hemos hecho en menor tiempo posible. Es decir, no es lo mismo los gobiernos neoliberales de que tuvieron la posibilidad, porque se suponía que iba a venir la cooperación internacional, pero al final el tema del agua potable quedó una gran deuda, pues, para las comunidades. Y más sobre todo en la costa Caribe norte y sur, donde allí estaba prácticamente en cero. Nosotros lo hemos llevado al 20-22% y pensamos en algún momento, pues con la política pública que se ha generado en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde se le ha dado un énfasis al litoral atlántico. Es decir, ahora no solo hablamos de la costa Caribe Norte, de la costa Caribe Sur, sino también hablamos de las 72 comunidades que están en el Alto Huanqui, Bocay, que hay 3 gobiernos territoriales, 22 gobiernos territoriales indígenas, pero hay 3 divisiones ahí de acuerdo a las comunidades, porque ahí hay Mayagna, hay Misquito, hay Sumos, hay Rama. Entonces, de acuerdo a toda esa cosmovisión, entonces también se respeta y hay un programa donde no solo el tema del agua, sino la salud, la educación, todos los programas del sistema de consumo y comercio, la política que hay productiva hacia el campo. Entonces, eso es importante aclararlo porque a veces las comunidades quisieran de que esto fuera mucho más rápido y nosotros también, como dice el comandante, los recursos quisiéramos. Ahí hay un malabares que se hacen ahí para que desde el Ministerio de Hacienda entonces se coloquen los recursos por la vía de los convenios con los organismos multilaterales o por la vía del presupuesto de la República o con fondos del Tesoro, y así vamos caminando. Y entonces nosotros nos hemos comprometido en este periodo, como te decía, a cerrar, a llegar un poco a ensanchar la brecha al 67% y en el 76% al 2030. Y no solo es agua potable, sino que también es un enfoque integral. Ahí tenemos el saneamiento, y le ponemos la palabra con dignidad, porque antes solo las comunidades urbanas, las ciudades, tenían acceso a sistemas con arrastre hidráulico, que le llamamos nosotros, claro. Es decir, que tuvieran inodoro. Ahora también las comunidades rurales también con dignidad, entonces se les llevan ese tipo de soluciones y además le agregamos el componente de higiene, y lo estamos trabajando mucho antes de la pandemia y ahora queda como anillo al dedo. Es decir, también se desarrollan hábitos de higiene, hábitos que tienen que ver con cómo hacer un uso racional del agua, pues porque si bien es cierto, nosotros tenemos suficiente cantidad de agua subterránea y superficial en el país, pero eso no significa que tenemos que derrocharla, porque llevarla. Hay un elemento importante que tiene que ver con la calidad y desde el punto de vista humano. Hay 4 cosas que nosotros estamos procurando
en la medida que sea posible, porque a veces las condiciones topográficas de una comunidad rural no permiten que el agua llegue hasta el hogar. Entonces se tienen que hacer puestos públicos. Pero en la mayoría de los casos ya es una política de que hay 4 elementos. Uno tiene que ver con la cantidad suficiente de agua que tenemos que proveerle a las familias para que haya continuidad en el servicio, pero que estos sean de calidad. Ahí tenemos 3 elementos. Y el último es que esté dentro de la casa. Porque al final, si está en un puesto público a 300, 400 metros, entonces esa carga de llevar esa agua al hogar recae en las mujeres. En las niñas, en los niños, y a veces eso tiene un impacto negativo para la educación de los niños, porque a veces no van a la escuela porque tienen que primero garantizar eso en el día y a veces les agarra la tarde, ya no van, y eso va en detrimento pues de la formación integral de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Entonces, aquí impactamos nosotros. Por ejemplo, son 169 metas que establecen esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son un poco más los que están dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano, que es nuestro estandarte que tenemos como política pública nacional, donde hay también 12 grandes objetivos o ejes de trabajo que tenemos todas las instituciones o todos los servidores públicos en el país bajo el mandato constitucional, que ha quedado más claro de que lo dirige el comandante Daniel, que está pendiente, y la compañera Rosario Murillo, que está pendiente de que todos los servicios esenciales, como le llama la compañera Rosario, le lleguen a la gente de la mejor manera, en el menor costo posible. Entonces, 169 metas que están establecidas allí, de esas, en 55 de esas metas, nosotros si hacemos inversión en agua potable y saneamiento, nosotros tenemos impacto en 55, casi en 1/3 de todas ellas. Y estamos hablando que tiene que ver con la reducción de la pobreza, en temas de educación, en temas de salud, porque se prevén una serie de enfermedades infectocontagiosas cuando hay agua de calidad. Pero también fíjate que hay un dato importante que también lo han recogido las Naciones Unidas, incluso la UNICEF. Por ejemplo, habla además de que los niños, aumenta la presencia de los niños en la aula de clase hasta en un 16% más. Es decir, ese 16% antes era la ausencia o a veces tenían que repetir el año los chavalos porque no cumplían con los 200 días lectivos como lo establece el Ministerio de Educación. Y además también hay otro dato importante, de que se impacta y se mejoran las relaciones intrafamiliares, las relaciones adulto-niño, adulto-joven, pero las relaciones también entre las parejas, porque se generaba conflicto, el hecho de que no hubiera agua en la casa. Entonces había demanda de las niñas, de los niños, pero también había un conflicto entre las parejas, porque a veces nosotros los hombres llegamos al nivel de irresponsabilidad de que creemos de que esa es una labor solo de las mujeres, de que tienen que garantizar el agua para el consumo humano, para lavar los trastes, para lavar la ropa, etc. Entonces, sobre esas líneas, entonces está tejido en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, ahí está claro las líneas que tienen que ver con el tema del agua, el saneamiento, el sector a nivel urbano en Acali y nosotros a nivel rural como FICE. Entonces ahí tenemos que las políticas del FICE, de nuestra institución, están derivadas en primer lugar de ese plan y de ahí se diseminan en diferentes actividades que tenemos para cubrirla, para hacer una cobertura y llegarle a más comunidades rurales. Esos son los datos que hemos tenido, por ejemplo, este año pasado, nosotros le llegamos a más de 20 comunidades con 20 sistemas que se les entregaron, sistemas de agua potable, saneamiento con dignidad e higiene, le llevamos a más de 20 comunidades que fueron en 20 proyectos, porque a veces un proyecto abarca 2 o 3 comunidades rurales, entonces por la magnitud tenemos la posibilidad pues que la cobertura sea mucho más amplia. Pero además tuvimos unas experiencias donde se puso de manifiesto la relación interinstitucional, los aspectos interinstitucionales, es decir, nosotros aquí entra la Autoridad Nacional del Agua, el ENACAL, el INETER, el INIFON, una serie de instituciones, como puedes ver allí en las imágenes, claro, están las inauguraciones. Gracias, entonces,
donde hay una satisfacción de las comunidades, de los niños. Todo el mundo esperaba. Estos proyectos a veces son lentos, decimos, a veces pasan 2, 3 años. ¿Por qué? Porque a veces los estudios, los diseños para encontrar el agua segura, para que haya esa suficiente cantidad, a veces tiene una durabilidad de 1 o 2 años. Después, posteriormente, viene el proceso de la ejecución. Entonces, estamos hablando de que a veces llevarle el agua es un trámite bastante aparentemente complejo, porque inicia desde la idea de conformar una demanda que la llevan al gobierno municipal. El gobierno municipal con su consejo toma las decisiones de colocar las prioridades en esas comunidades y después se eleva esa demanda al gobierno central. El comandante Daniel y la compañera Rosario nos dan el banderillazo de salida para que nosotros, a través de otras organizaciones también se coloquen los recursos y entonces nosotros iniciamos el proceso de la ejecución. Entonces, eso es lo que hicimos el año pasado, pero además unas experiencias interinstitucionales en Dipilto. Ahí, como decimos nosotros, echamos los esfuerzos y estuvimos el Marena, el ENACAL, el INIFON, el INTA. Es decir, hay como 8 instituciones junto con nosotros de que le dimos un enfoque integral. No solo estábamos hablando del agua, sino que estamos hablando también de lo que está alrededor del agua y estamos hablando del ambiente, del medio ambiente, claro, que tenemos que preservarlo, porque ahora se introducen estos temas del cambio climático, que para uno ya es una crisis climática que casi es irreversible. Es decir, si no tomamos acción ahora, entonces nosotros vamos a tener problemas con nuestro vital líquido, porque si deforestamos, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, entonces vamos a tener una problemática en el mediano y largo plazo que va a afectar a las generaciones actuales. Entonces, la sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad te dice de que las decisiones que tomemos hoy, los seres humanos, no tienen que dejar una secuela para las generaciones futuras. Entonces tiene que haber mucha responsabilidad y por eso es el abordaje. Muy bonito esas 2 experiencias. En Dipilto, donde hay más de 47,000 protagonistas que consumen el agua potable a nivel urbano, porque ahí no hay comunidades rurales. Nosotros tenemos en el país 3 municipios que no tienen comunidades rurales: Ocotal, Corinto y la isla Corn Island, no tienen comunidades rurales. Entonces nosotros en teoría podríamos decir de que lo rural son 150 municipios que atendemos, pero a veces como esta experiencia en Dipilto abarcamos también, lo apoyamos pues para que de la parte de arriba donde nacen las fuentes le lleguen, porque ahí había un problema bastante significativo pues de la ausencia del vital líquido en Ocotal. Igual lo estamos haciendo. Eso abarcó Dipilto y Ocotal, y también lo hicimos en el río Coco Arriba, como se llama, con una experiencia similar. Y esa es la idea de también ir irradiando en todo el país estos enfoques de trabajo de manera integral, porque no solo una institución, incluso no solo el gobierno, parece también tenemos organizaciones no gubernamentales de que han dicho que están dispuestas a apoyar este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Es decir, organizaciones no gubernamentales proactivas, no reactivas, porque también teníamos muchas organizaciones que eran reactivas, que estaban canalizando recursos y se generaba como una especie de industria de la pobreza. Es decir, generaban como más bien en algún momento identificaban y se generaba la pobreza para poder canalizar algunos recursos y se hacían del dinero, pues, es decir, el 70% iba para la planilla y el resto le llegaba poco, con pocas cosas a las comunidades. Hay muchas organizaciones que están alrededor de la RASNIC, la Red Nacional de Agua y Saneamiento, donde hay cerca de más de 20 organizaciones que tienen afinidad con el tema del agua, con el tema del ambiente, con el tema de la salud, con el tema de la educación, que nos hemos también acercado y conformado una instancia donde hay organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado como el FICE, ENACAL, la Autoridad Nacional del Agua, y le llamamos la COMISACH, que más adelante la vamos a ver, donde estamos haciendo
muchas cosas alrededor de este tema y es lo que vamos a presentar. Entonces, en resumen, el año pasado 20 proyectos más 4 obras de infraestructura social básica comunitaria en la costa Caribe Norte, donde hicimos la construcción de unos albergues para las comunidades donde más son golpeados pues, por la inclemencia de la naturaleza, los huracanes. Entonces ahora tenemos 11 proyectos, solo nos hace falta uno, este año lo finalizamos, una unidad de salud que vamos a construir allí, ya construimos uno en Sasa, ahora en Ninayari vamos a tener otro, pero además todas esas comunidades, 10 proyectos ya listos y donde la gente utiliza esos espacios pues como albergue a la hora de esto, que antes no tenía, y entonces estamos también en sintonía con el SINAPRED, porque cuando se activan el sistema, cuando hay una situación de desastre, entonces también nosotros somos parte. Entonces, eso, a grosso modo, además del fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de esas instancias donde hay muchas instituciones y organizaciones, fue lo que nos dejó el año pasado. Y eso lo tenemos que continuar este año, con nuevas metas, con nuevos objetivos que están siempre derivados del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Gracias, vamos a irnos a la pausa y volvemos con la parte que corresponde a lo que está planeado para este año 2023. Ya volvemos y el resto. Simplemente con el compañero Virgilio Bravo, director general del FICE. Bueno, ya nos hizo la evaluación para nuestro pueblo de lo que ha sido el trabajo del año pasado, algo de los acumulados, las experiencias, también el aspecto cualitativo. ¿Qué tienen planeado para este año 2023 y además, pues, digamos, a lo largo del periodo? Sí, nosotros tenemos para este año 19 proyectos que vamos a entregar a las comunidades, 19 sistemas que vamos a entregar, más como usted decía, en Ninayari vamos a entregar una unidad de salud que se construyó. Ahí es bastante aleccionador lo que pasa, porque todo se mueve alrededor del agua. Claro. Entonces, el acceso de los materiales y toda esa cosa y las diferentes vicisitudes por las que pasan las comunidades para llevar eso, tiene un costo. Y eso es importante mencionarlo. Pero ya vamos a concluir con esos 11 proyectos que teníamos comprometidos con esas comunidades. Entonces, tenemos 19 sistemas y vamos a impactar ahí, Alberto, en más de 15,000 nuevos protagonistas. Correcto. Ahí tenemos los datos, más de 15,000 protagonistas. Vamos a tener un indicador de medición, es el número de conexiones que hacemos nosotros, casi 3,696 conexiones domiciliares que vamos a impactar en esas comunidades. Entonces, de igual manera, ahí vemos a la par el saneamiento, es decir, las mismas cantidades, estamos hablando solo ahí de 19 proyectos de agua potable más 19 proyectos de saneamiento que van acompañados. Exactamente, pero digamos, en algunos casos ya tienen su solución, entonces la cantidad es un poco menor en el tema de los protagonistas. Pero también vamos a iniciar 6 proyectos este año que no van a finalizar, no podemos decir que los vamos a entregar. Y estamos hablando de proyectos que vamos a tener, uno en el Rama, en Huapí, ahí es un centro, antes era un corredor de montaña, un lugar donde sacaban toda la producción y ahora prácticamente es un poblado grandísimo y allí le vamos a llevar un gran proyecto. Además, en Mucusguá, en Bonanza, vamos a tener también otro proyecto, 2 proyectos en el Coral, en el casco urbano vamos a rehabilitar y ampliar el sistema que está actualmente y en una comunidad rural, y también 2 proyectos en Nueva Guinea. Estamos hablando de el Verdún y la Concepción. Ahí estamos hablando de casi 10,000 protagonistas que van a tener el acceso. Eso lo iniciamos este año, pero no lo finalizamos, por eso lo diferenciamos, es decir, pero vamos a tener ya iniciado prácticamente el 50% una vez de que iniciemos con este proceso. Pero además vamos a tener en Santa Rosa del Peñón, ahí tenemos una experiencia y por eso le llamamos macroproyectos. Es decir, hay
3 municipios van a haber más de 6 comunidades, van a haber más de 2.500 protagonistas. Ahí tenemos las comunidades de Mina la India, Agua Fría, Monte Grande, Winston Castillo, El Cristalito y El Bordo, que son estos últimos del Jicaral. Entonces estamos hablando de Santa Rosa del Peñol, El Jicaral y San Isidro. Es decir, es un proyecto intramunicipal, tiene una intervención de 3 municipios, pero el impacto por la fuente es una sola fuente que vamos a aprovecharla para que sean favorecidas. Esa es una nueva concepción. A veces ahí estamos hablando de 6 comunidades, antes habían 6 proyectos y eso tenía un costo muy alto y habían procesos administrativos que complejizaban las cosas. Entonces ahora hablamos de algo más, una cosa distinta. Claro. Pero además vamos a iniciar, nosotros también vamos a tener iniciada la ejecución de un marcoproyecto donde vamos a hablar de, ahí estamos hablando del macroproyecto de mina de Santa Rosa del Peñón, que te decía ahí en León. En la siguiente diapositiva estamos hablando de 3 proyectos también con esa concepción de macroproyectos, pero que estamos abarcando 28 comunidades. Ya eso es vamos a iniciar la formulación. En esos proyectos estamos hablando en Chacaraseca. Solo ahí hay un proyecto que van a haber 12 comunidades. En Villa El Carmen y San Rafael del Sur vamos a tener otras 12 comunidades y en Morrito vamos a tener 4 comunidades, incluyendo el casco urbano. Hablamos de 28 comunidades, vamos a tener, imagínate, casi 18.000 protagonistas. Claro. El impacto para cerrar esa brecha que te decía, nosotros vamos a utilizar esta estrategia. Pero también vamos a gestionar los recursos para 2 proyectos. Hay una posibilidad de que en la Costa Caribe Norte, uno de esos macroproyectos, y en la Costa Caribe Sur, otro macroproyecto donde hay 8 comunidades de la Costa Caribe Norte y Sur, y ahí vamos, dentro del marco del enfoque esto de cambio climático, vamos a concursar con unos fondos y entonces casi es posible, por tratarse de litoral atlántico, la justificación que tiene que nosotros también iniciemos este proceso para iniciar la implementación de esto. Pero además, nosotros que ya estamos hablando no solo para 2023, con esto que vemos en la imagen, claro. 50 proyectos que vamos a iniciar el proceso, pero que finalizan en el 2024-2025. Es decir, vamos a hablar de 50 proyectos, que es el impacto más creciente, donde vamos a abarcar 40 comunidades y el monto, pues, estamos hablando de que van a haber casi 20.000 protagonistas y estamos hablando de un poco más de 27 millones de dólares que vamos a tener de inversión allí. Entonces, es importante señalar estos montos, son números, son cifras, pero que es lo que nos va a permitir tener una cartera de manera permanente, en ejecución y en formulación. Ahí agregamos 18 solo para la Costa Caribe Norte y Sur. 18 proyectos porque ahí, como te decía, nosotros tenemos que echarle toda, pues, para cerrar la brecha que es la más grande. Ahí estamos hablando de más de 25 protagonistas en esos 18 perfiles que vamos a... Sí, y estamos abarcando los 13 municipios del litoral atlántico. Entonces, eso es en el eje número 1, donde dice que tenemos que contribuir con la restitución del derecho que tiene la población al agua. Claro. Pero hablamos de un segundo eje de trabajo, es el fortalecimiento y la articulación. Para poder lograr lo anterior, nosotros tenemos que establecer una estrategia de articulación. Y ahí lo mencionaba anteriormente, la COMISACH, el FICE y la Comisión Interinstitucional Sectorial de Agua y Saneamiento e Higiene a nivel rural. Entonces ahí tenemos una acción que tiene que ver con la articulación, la capacitación. Por ejemplo, tenemos con el Centro SMART, que es una ONG, tenemos un vínculo y donde hay desarrollo de capacidades para los técnicos de las alcaldías, las unidades municipales de agua y saneamiento, para los técnicos del FICE, para estudiantes de las universidades, porque también necesitamos preparar en la universidad
a jóvenes pues, que estén dispuestos también a trabajar en el tema de agua potable, saneamiento, ambiente, aspectos sociales que tienen que ver con este tema. Entonces, hay esta institución, esta instancia, esta ONG, y tenemos una experiencia muy bonita con ellos, por ejemplo, en Nueva Guinea, en Jerusalén y San Juan. Hay tecnologías que tienen que ver con el manejo de lodos fecales. Es decir, tenemos arrastre hidráulico, es decir, tenemos un sistema ahí de tratamiento, pero que los lodos fecales como que se van y se pierden. Entonces ahora se va a introducir una tecnología donde el Comité de Agua Potable va a tener un ingreso adicional porque ya van a tratar ese lodo y lo van a convertir en fertilizantes pues, para venderlo a las comunidades, y entonces ahí se cierra el ciclo medioambiental positivo para las comunidades, pues porque ahora van a ser microemprendedores a nivel de la comunidad, donde ellos le van a dar un valor agregado a todas estas cosas que antes pues como que se perdían ahí. Vimos una coordinación ahí con el ANA también, ¿no? Entonces también con la Autoridad Nacional del Agua nosotros tenemos un vínculo muy estrecho, y nosotros también vamos a trabajar con los comités de agua potable y saneamiento que ya tienen 5 o 10 años de estar funcionando, pero que necesitan de rehabilitarlos, se necesita de como que volverlos a capacitar sobre algunos temas nuevos, y además nosotros vamos a estarle dando acompañamiento. Entonces esa es una idea muy bonita, el fortalecimiento, acompañamiento, pero también de dotación de algunos insumos en coordinación. Esta vez, por ejemplo, con la UNICEF estamos dotándoles de clorinadores para que la calidad del agua para el consumo sea lo mejor posible. Además, como te decía, nosotros no podemos estar alejados de los siniestros, de las situaciones que pasan, tanto aquí en Managua, que puedan pasar aquí en Managua, como también en las comunidades. Entonces nosotros tenemos activado también ese sistema donde apuntarla hacia la prevención, también el desarrollo de capacidades para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, primero auxilio sobre todo, y además cómo dar una respuesta inmediata como lo venimos haciendo nuestro gobierno a nivel nacional, y que ha tenido, es un espejo, una vitrina para incluso los países centroamericanos. Además, ahí te menciono la relación del FICE con la RASNIP, con la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua, y ahí hablamos de la articulación. Ahí hay cerca de 20 instituciones que atendemos 4 espacios de trabajo. Estamos hablando del agua, del saneamiento, de las capacitaciones, pero también de la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, hay las instituciones, ENACAL, el MARENA, el FICE y otras organizaciones que acompañamos, entonces le damos salida a muchas problemáticas. Por ejemplo, ahí tenemos, anteriormente hablábamos del tema de la sostenibilidad, es decir, esta gente, nosotros le llegamos, todo esto lo llevamos a la comunidad, al gobierno municipal, y entre las mismas instituciones nos fortalecemos. Pero tiene que haber una articulación, hay también desarrollo de capacidades, pero también se canalizan otros recursos pequeños, esto en cantidades, pero que tienen un impacto muy importante en las comunidades. Igual, por supuesto, nosotros con las alcaldías, que es, digamos, el socio, el enlace, donde nosotros no podemos llegar a una comunidad si no pasamos, en primer lugar, por una coordinación con el Instituto de Fomento Municipal, el INIFOM, Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, para también coordinarnos con las alcaldías y también desarrollar capacidades a las unidades municipales de agua y saneamiento, también el acompañamiento técnico con nuestros técnicos, pues para apoyarlo, y además conformar una cartera junto con ellos para después canalizar recursos de manera permanente. Esta es una acción que hacemos con las alcaldías de manera permanente. Entonces, tenemos en este segundo eje de trabajo es un tema de coordinación, de articulación, de gestión de recursos, y donde intervienen instituciones aliadas como el ANA, que la ponemos específicamente porque este año vamos a tener un plan de fortalecimiento donde en un periodo de 5 años, hasta finalice este periodo de gobierno, entonces nosotros vamos a tener rehabilitados, podríamos decir, más de 3.500 comités de agua potable y saneamiento que de una u otra manera necesitan siempre del respaldo nuestro. Y hay un tercer eje de trabajo que está relacionado a la presencia directa, es decir, es un tema
que lo venimos escuchando. Entonces, ahí nosotros vamos a fortalecer, tenemos nosotros a los gestores territoriales, esos son los funcionarios o los públicos, o los servidores públicos que tenemos como FICE, pero que también nos articulamos con otros para llegar a la comunidad. Entonces hay que prepararlos a estas personas con todos elementos nuevos, con ellos también y con las comunidades y el gobierno municipal identificamos la demanda para convertirla en una cartera que se gestiona pues, para llevarle más agua y saneamiento, pero también un acompañamiento de manera permanente. Ahí en ese acompañamiento estamos viendo nosotros cómo están los sistemas viejos, qué capacidades se necesitan. Ahorita, por ejemplo, estamos en el tema del Plan Nacional de Reforestación. Ahí estamos nosotros con las comunidades para atender eso. Pero además no dejamos a un lado en este tipo de atención el tema de la equidad de género. Como te decía, el mayor impacto que tienen los proyectos de agua potable es en las comunidades está referido a las mujeres, a que son madres y que son esposas, como decimos, es decir, ejercen ese tipo de rol, pero además de manera práctica también ellas hacen actividades productivas, actividades reproductivas y actividades comunitarias. Entonces, llevándole el tema del agua potable, nosotros generamos también una serie de capacidades en ellas, en estas personas, en estas mujeres, en las niñas, en los niños, también en los hombres, en los adultos, donde las cosas, por ejemplo, la junta directiva, la conformación de los comités de agua potable y saneamiento deben de estar conformadas en su mayoría o en igual oportunidades que tienen que estar las mujeres allí. Y las presidentas de los comités de agua son mujeres en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque son las que saben dónde es que les chima el zapato, como decimos, cuando hace falta agua. Entonces, hay una serie de acciones, además hay un cuarto elemento que tiene que ver ya con lo nuestro, con lo institucional, es decir, para prestar un servicio con mayor eficiencia también tenemos que prepararnos, capacitarnos, pero además tenemos sistemas de control importantes porque tenemos que transparentar los fondos, los recursos, tenemos que transparentarlos y además tenemos que eso que vemos en la pantalla es una de las acciones concretas que se desarrolla con una metodología que tenemos que incluso es utilizada por organizaciones no gubernamentales ahora, la metodología FEXA, familia, comunidad saludable, familia y comunidades familiares. Entonces ahí impactamos en la familia directamente con el uso, manejo del agua, con el uso racional que debe de tener el agua, pero además temas que tienen que ver con lo higiénico sanitario, es decir, ahí se aglutina la comunidad, cuando hay problemas comunitarios, las soluciones tienen que ser comunitarias, ese es el énfasis, y además también el tema medioambiental, es decir, las niñas, los niños tienen que estar claros de que si no hacemos las cosas ahora, igual en la escuela, para eso tiene que haber una comunicación clara, el enfoque lo deben de tener claro los maestros, el enfoque lo deben de tener claro el trabajador de la salud, de que si no estamos juntos velando por la problemática de la comunidad, entonces se empeoran. Y al contrario, cuando hay una buena articulación, entonces vemos de que hay una comunidad que trasciende, es decir, además de que no estamos solo nosotros, yo siempre digo de que cuando vemos una comunidad empoderada es cuando vemos la presencia del INTA, del MACFOR, del MEFCA, porque están demandando también los productores que hay en la comunidad para que tengan las posibilidades de los ingresos para poder también pagar una tarifa, porque tiene un costo, así como la tarifa del agua, la luz, el celular. Entonces también hacemos conciencia de que tiene que ese tema. El último de los temas que tienen que ver con ese tercer eje está relacionado con un sistema de información. Nosotros tenemos mapeado a nivel nacional todos los CAPs y hay diferentes categorías. Categoría A, B, C, D. El D es porque tiene mayor demanda para el apoyo de parte nuestra. El que está en categoría A es que está, digamos, en mejores condiciones, incluso le puede apoyar a otros más cercanos. Nosotros estamos en una permanente campaña pues, para actualizar
esos sistemas, porque a veces se van creando comunidades, y nosotros ahí tenemos las 7.200 comunidades rurales identificadas en este sistema, y donde tenemos ahí cómo está la capacidad de los sistemas que ya se han creado, más de 3.500 CAPs que hay en el país, y además ya vamos preparando las condiciones para los nuevos. Entonces, el sistema de información nos permite tomar las mejores decisiones. Lo ven incluso los organismos internacionales, porque es una plataforma que está abierta para los organismos internacionales que apoyan este tema. El gobierno con todas las instituciones también se auxilia con este sistema de información, y es para tomar decisiones certeras sobre el tema del agua potable y saneamiento rural. Yo le agradezco, Virgilio, gracias por haber llegado y brindar esta información a nuestros televidentes. Le agradecemos, y a ustedes también, espero que sea de utilidad. Vamos a irnos a la pausa, pero no se vayan, ya regresamos. Muchas gracias.